Buenas, este video es para explicar la práctica de examen de noveno año. Entonces vamos a ir explicando poco a poco. En primer lugar, dice cuál es la altura de una pirámide cuadrada y la apotema de la base mide 5 y la apotema de la pirámide mide 12. Bueno, recordemos que eh, la altura de la pirámide, la apotema de la base y la apotema de la pirámide forman un triángulo rectángulo, donde la altura de la pirámide y la apotema de la base son catetos y la apotema de la pirámide es la hipotenusa. Entonces, en este ejercicio prácticamente lo vamos a resolver con Pitágoras. La altura de la pirámide es la incógnita, la apotema de la base dice que mide 5 y la apotema de la pirámide dice que mide 12. Recordemos que Pitágoras sería con la raíz cuadrada, como tengo la hipotenusa sería 12 al cuadrado menos el cateto que tengo al cuadrado. ¿Ok? Entonces llamo a la calculadora y digo raíz de 12 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y eso nos da raíz de 119. Aquí tenemos la respuesta. Después dice que cuál es la apotema de la pirámide. Entonces, ahora lo que tenemos que averiguar es la hipotenusa. Dicen que el lado de la base mide 12, pero me dicen que es cuadrada. La apotema de la base es 6, porque al ser un cuadrado la apotema es la mitad. Entonces ponemos 6 aquí y la altura de la pirámide es 8. Entonces, el x va a ser la raíz, a como vamos a averiguar la hipotenusa, entonces sería con la suma de los catetos al cuadrado. Y esto nos da 10. Esa sería la respuesta. Si gusta, llamamos a la calculadora para que vean. Raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Nos da 10. En el siguiente, tenemos que dice que cuál es la base de una pirámide. Sería cuál es aquí las disculpas de casa aquí es cuál es la medida del lado de la base. De la pirámide cuadrada si la apotema de la base es 6. Entonces, como la apotema es 6, el lado mide 12, porque sería el doble, sería el doble. Dice que cuál es el área lateral de una pirámide cuadrada cuyos triángulos isósceles, perdón, con triángulos isósceles como cara. Además, si el lado de la base mide 10 y la altura de la pirámide es 2. Para, para poder encontrar esa área lateral, ocupo por fuerza agarrar 12, que es la altura, y 5, que sería la apotema la apotema de la base, para encontrar a x. Entonces, x es igual a la raíz de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Entonces dice que eso, usando la calculadora, raíz de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Eso nos va a dar 13. Ahora, el área lateral sería 13, que es la altura del triángulo de la cara. Tengo un triángulo isósceles
cuya altura va a ser 13, y el lado de la base sería 10. Entonces 13 por 10 entre 2 me va a dar el área de una. Como es un cuadrado, lo multiplico por 4. Entonces fracción 13 por 10 dividido entre 2 multiplicado por 4. Y nos da 260, que esto ya lo habíamos dicho que hay que corregirlo. 260. ¿Ok? En este caso nos da 260. Y en este otro dice que cuál es el área de una cara de una pirámide cuadrada y el lado de la base mide 18. Entonces ya sabemos que el apotema va a medir 9 centímetros. La altura de la pirámide es 12. Entonces ocupamos por fuerza otra vez a la hipotenusa. Entonces decimos 9, 12 y ocupamos a x. Entonces x es igual a la raíz de 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. Ok, entonces sería la raíz aquí, de 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y eso nos va a dar 15. 15. Entonces, la cara va a tener como altura 15 y el lado de la base era 18. Entonces decimos, área es igual a base por altura dividido entre 2. Eso es un triángulo. Entonces sería 15 por 18 entre 2. Sería área es igual 135. Ok, entonces aquí habíamos dicho que hay que cambiar a 135. Continuando con los ejercicios de la práctica de examen, vamos al número 6 y dice que cuál es el área de una cara. Si la apotema de la base mide 3 raíz de 3. Ok, entonces estamos hablando que el lado sería 2 por 3 raíz de 3. Eso nos va a dar 6 raíz de 3. Dice que toma en cuenta que la cara es un triángulo equilátero. Entonces, el área de un triángulo equilátero es L a la 2 raíz de 3 entre 4. Entonces, tenemos que L es 6 raíz de 3 elevado a la 2 por raíz de 3 entre 4. Entonces, vamos ahí a la calculadora, perdón, fracción, primero que todo, paréntesis 6 raíz de 3 elevado a la 2 por raíz de 3 entre 4. Entonces eso nos dice que nos va a dar 46,77. Dice que entonces, ¿cuál es el área de la cara? 46,77. Ese sería el área de la cara. Lastimosamente la respuesta aquí no la pusimos, entonces hay que saber que esa sería el área correcta por aquello. Dice que cuál es el área basal. Recuerden que basal toma en cuenta las dos caras, la de arriba y la de abajo, de un prisma rectangular cuya base es una cuadrada, si la arista de la base mide 8. Entonces, el área de la base sería 8 al cuadrado y el área basal sería 2 por 8 al cuadrado. Entonces, eso va a dar 128. Lo verificamos ahí en la calculadora, sería 2
por 8 a la 2. Eso nos da 128. El área basal. De aquí, lo que hay que hacer en esta otra parte es utilizar a Pitágoras, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la altura, la apotema de la base y la apotema de la pirámide miden un triángulo rectángulo. Entonces, apotema de la pirámide es la hipotenusa. Entonces, con la raíz cuadrada de 24 al cuadrado más 7 al cuadrado, averiguamos lo que necesitamos. Sacamos la calculadora, 24 al cuadrado más 7 al cuadrado nos da 25. Otra, la de la 1, la número 2, la raíz de 65 al cuadrado más 72 al cuadrado. Eso sería la raíz de 65 al cuadrado más 72 al cuadrado. Eso nos da 97. Entonces tenemos aquí 97. Apotema de la base, ya eso es un cateto. La apotema de la pirámide es la hipotenusa. Entonces la número 3 sería la raíz de 17 al cuadrado menos 8 al cuadrado. Entonces la raíz de 17 al cuadrado menos 8 al cuadrado nos va a dar 15. Entonces aquí sería 15. Ahora la altura, perdón, la altura es un cateto. Entonces buscamos quién es la apotema de la pirámide. Sería 85 al cuadrado menos 36 al cuadrado. Eso nos va a dar la altura. Entonces, otra vez en la calculadora, raíz 85 al cuadrado menos 36 al cuadrado. Y eso nos da 77. 77. Y por último, 5, la raíz de 61 al cuadrado menos 60 al cuadrado. Entonces tenemos raíz de 61 al cuadrado menos 60 al cuadrado. Entonces nos da 11. Ahí tenemos las respuestas de la parte de respuesta corta, por así decirlo, que era solo utilizando Pitágoras. Continuando aquí con la práctica de examen, tenemos una pirámide, necesitamos encontrar el área de la base. El área de la base sería 8 al cuadrado, eso nos va a dar 64, porque es cuadrada. Área lateral. Área lateral sería 8, que es la base, por 12, que es la altura, dividido entre 2. Ahí tengo el área de una cara. Como son 4 caras iguales, multiplico por 4. Entonces, pongo aquí 8 por 12 dividido entre 2 por 4. Eso nos da 192. 192. Tenemos el área lateral, 192. Y por último, el área total sería 64 más 192. Entonces sería 64 más 192. Nos da 256 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. ¿Sí? Ahí estaríamos con la primera
de ya, esto ya sería más que todo como una especie de respuesta construida, ¿verdad? Seríamos la otra, dice el área basal o el área de la base. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un triángulo, ¿ok? Lo que tenemos es un triángulo. Como no me ponen todas las medidas, entonces asumo que es un triángulo equilátero. Entonces, el triángulo equilátero tiene 6 al cuadrado, raíz de 3 entre 4. Esa es la fórmula. Entonces, lo ponemos aquí en la calculadora. Sería 6 al cuadrado, raíz de 3 entre 4. Y eso nos da 9 raíz de 3 centímetros cuadrados. Ok, área lateral. El área lateral sería 3 raíz de 3 por 6 dividido entre 2 y por 3 caras. Altura, base, dividido entre 2, base por altura, dividido entre 2, el área de un triángulo y 3 caras iguales. Entonces sería fracción 3 raíz de 3 entre 2, perdón, aquí es por 6 por 3. Nos da 27 raíz de 3. 27 raíz de 3 es equivalente en números en decimales. Eso es lo que nos da. Área total sería 9 raíz de 3 más 27 raíz de 3. Y esto se puede sumar y da 36 raíz de 3. Así se podría hacer. Eso sería de ese triángulo. Ok, entonces ahora nada más me piden el área total, pero vean que me dan la altura, no me dan la apotema de la pirámide. Entonces me dicen que tengo aquí 4 como lado, entonces la apotema de la base sería 2. Entonces voy a averiguar por Pitágoras lo que ocupo, que sería la altura, perdón, de la cara o la apotema de la pirámide. Porque tengo 10 de altura de pirámide, tengo 2 de apotema y lo que necesito es la hipotenusa. Entonces sería x es igual a la raíz de 10 al cuadrado más 2 al cuadrado. X es igual a la raíz de 10 al cuadrado más 2 al cuadrado. Eso nos da 2 raíz de 26. 2 raíz de 26. Entonces, la altura, o sea, la que va aquí, la altura de la cara o la apotema de la pirámide. ¿Ok? Entonces, el área lateral sería 2 raíz de 26 por 4 dividido entre 2 por 4, que son las 4 caras. Vamos a ver qué me dice a mí la calculadora. 2 raíz de 26 por 4 dividido entre 2 por 4. Dice que nos da 16 raíz de 26. Ok. Ahora voy a sacar el área de la base o el área basal. En este caso, recuerden que el área de la base y el área basal es el mismo porque solamente tengo una base, nada más. En el prisma no es lo mismo área basal que área de la base. Entonces, en este caso sería 4 al cuadrado, eso nos va a dar 16. El área total sería 16 raíz de 26 más 16. Vamos a ver cuánto es eso.
16 raíz de 26 más 16. Bueno, vean que nos quedó igual, nada más le damos SD para ponerlo 97,58. Eso es lo que queda el área basal, centímetros cuadrados. Ok, continuamos. Perdón. Seguimos aquí, entonces, en este otro tenemos una pirámide. Tenemos una pirámide donde la altura es 9. eh, la base es 18. Aquí vamos a tener que utilizar eh, el, la apotema la apotema del triángulo equilátero. Un segundito, ya la vamos a buscar. Bueno, ya encontramos aquí la apotema de un triángulo equilátero. Entonces ponemos al lado, que sería 18 entre 6 raíz de 3. 18 entre 6 va a dar 3 raíz de 3. Esa sería la apotema. Ok, entonces recordemos que esa apotema de la base, 3 raíz de 3, junto con la altura de la pirámide, nos van a permitir encontrar la altura de la cara o la apotema de la pirámide, que sería la X. En este caso, la hipotenusa. Entonces sería 3 raíz de 3, que no hay que olvidar que diría todo eso al cuadrado, más 9 al cuadrado. Entonces lo ponemos en la calculadora, paréntesis, 3 raíz de 3, cerramos el paréntesis, al cuadrado, más 9 al cuadrado. Eso nos va a dar 6 raíz de 3. Esa es la apotema de la pirámide o la altura de la cara. Entonces tenemos el área lateral, sería 6 raíz de 3 por 18 dividido entre 2 por 3 triángulos. Entonces, lo metemos en la calculadora. Fracción 6 raíz de 3 entre 2 por 18 por 3. Eso nos da área lateral 280,59. Como es un triángulo, ¿verdad? Y estamos suponiendo que es un triángulo equilátero, vamos a sacar el área de la base como L raíz de 3, L al cuadrado, perdón, raíz de 3 entre 4. Entonces sería 18 al cuadrado, raíz de 3 entre 4. Usamos la calculadora, fracción 18 al cuadrado, raíz de 3 entre 4. Nos va a dar 140,30. 140,30 redondeada. Entonces, ¿cuál sería el área total? Serían 280,59 más 140,30. El área total sería 280,59 más 140,30 igual 420,89.
420,89 sería el área total. Entonces, ahí vemos que sacamos el apotema de la base diferente porque era un triángulo y asumimos que es un triángulo equilátero. En el examen, por supuesto, sí va a estar bien especificado cuál sería la base, si es un triángulo equilátero, si es un triángulo isósceles y todos los medios para poder sacarlo. Entonces ahí, esta sería la pirámide triangular. Vamos ya casi eh, finalizando la parte de áreas totales. En este caso tenemos un prisma, ¿verdad? Área total, entonces sería el área basal, que sería dos tapas de 5 al cuadrado. Eso nos va a dar 50. El área lateral sería 5 por 8, 5 por 8 por 4 caras. Porque hay que ver que los lados de la base todos son iguales. Entonces, eso nos va a dar 5 por 8, 40, 4 por 4, 16, 160. Entonces, el área total es 210 centímetros cuadrados. Ok, ahí tenemos el área total. El área total de esta sería, aquí es un poquito diferente porque es un rectángulo. Entonces, área basal serían dos rectángulos de 10 por 24. Entonces multiplicamos 2 por 10 por 24. O, es que puse doble X. Doble por 400. Área basal, 480. 480. Área basal, 480. Ok. Ahora, el, el área lateral. El área lateral está constituida por dos rectángulos de 24 por 4, más dos rectángulos de 24 por 10. Esa sería el área lateral. Ok, entonces vamos a hacerlo en la calculadora. 2 por 24 por 4 más 2 por 24 por 10. Eso nos da 672. 672 el área lateral. 672. Área total sería 480 más 672. Entonces 480 más 672 nos da 1152 centímetros. Todo esto es centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Ok, ahí tenemos el área total. Por último, tenemos un cubo, dice que es equilátero, vean, no se especifica que es equilátero. Ok, entonces tenemos área de la base, área basal, perdón, área basal sería dos triángulos, 6 al cuadrado, raíz de 3 entre 4. Esa sería el área basal. Entonces sería dos triángulos por 6 al cuadrado, raíz
6 al cuadrado, raíz de 3, y abajo ponemos, ok, abajo ponemos el 4. Nos da 18 raíz de 3. 18 raíz de 3 el área basal. El área lateral sería 3 rectángulos de 6 por 10. 3 rectángulos de 6 por 10. Entonces, eso nos daría 3 por 6 por 10. 180. Entonces, el área total sería 18 raíz de 3 más 180. Área total, 18 raíz de 3 más 180. Entonces eso nos da 211,18. 211,18. Eso es lo que nos daría el área total. Y ya para finalizar esta práctica de examen, ¿verdad? Serían los valores de X, de Y, ¿verdad? Cuando nos dan las diferentes X. Entonces, con -1, para escribir en una calculadora sería así. Eh, con -2, digo con 0, se puede escribir así. Todo eso para escribirlo en la calculadora. Con 1, no hay necesidad de meterle paréntesis, pero si usted quiere meterle paréntesis, lo hace sin ningún problema. Y por último, 3 al cuadrado es igual a 3 a la 2, 3 a la 2, perdón, me confundí aquí, perdón. Vamos a borrar. O, ahora sí. 3 a la 2 menos 2 por 3 menos 3. Ok, entonces, ahí tenemos los diferentes. Recuerden que cuando es un número negativo hay que meterle paréntesis. Menos 2 por menos 1 menos 3. Eso nos da 0. Ok, ahora dice 0, eso nos da menos 3. Con el 1 al cuadrado, eso nos da menos 4. Y con el 3 nos da 0. Verifiquemos ahí en la calculadora. 3 al cuadrado menos 2 por 3 menos 3. Ok, entonces nos damos cuenta que sí está. Entonces, para ubicar a menos 1 y con el 0, entonces menos 1 en el eje de las X, igual que el 3, ahí es donde se hace el punto. El 0 como menos 3 se hace el punto en Y. Y el 1, perdón, con el menos 4, el 1 con el menos 4 sería hacerlo así. Esa sería la operación de encontrar las imágenes, ¿verdad? De encontrar las imágenes y eh, poderlas graficar. Solo que en el examen no va a haber preguntas de graficar, solamente encontrar imágenes o rellenar la tablita, eso sí, ¿verdad?
pero graficarla no, porque ya eso lo hicimos en el trabajo cotidiano. En esta tiene la particularidad de que tiene un menos adelante, entonces tengo que tener cuidado con ese menos. Lo pongo y después dentro del paréntesis pongo al menos 3, menos 2 por menos 3, más 3. Entonces, menos, paréntesis, menos 3, cierro paréntesis, al cuadrado, menos 2 por menos 3, más 3. Eso nos da 0. Ok. En la que sigue sería, en vez de menos 3, pongo menos 1. Entonces puedo cambiar también aquí para hacerlo más rápido. Pongo el 1 y aquí también pongo el 1. Entonces nos va a dar 4. El 0, ¿verdad? Ahora cambio eso por 0. A donde va la X pongo un 0. Ok, vamos a ver. El 0 aquí. Entonces nos da 3. Y después con 1, vamos a poner el 1 para que vean que se puede hacer más rapidito ahí, solamente cambiando los números. 1. Y con 1 da 0. Ok, ¿cómo podemos marcar esto? Sería en menos 3 y aquí en 1. Y después con menos 1 es 4. Con menos 1 es 4 y con 0 es 3. Entonces marcamos aquí en el 3, en el eje de la Y. Ese sería este cuadro. Nos faltan dos más. Entonces en este caso sería menos 2 al cuadrado menos 1. Menos 1 al cuadrado menos 1. 0 al cuadrado menos 1. 1 al cuadrado es menos 1. Perdón, es 1. Perdón, igual no. Disculpen, ahí me equivoqué. 1 al cuadrado menos 1. Ok, todas esas nos van a dar los cuadritos. Y 2 al cuadrado menos 1. 2 al cuadrado da 4. Menos 1 daría 3. Aquí iría el 3. Menos 1 es 1. Menos 1 daría 0. Aquí sería 0. 0 al cuadrado menos 1 es menos 1. Menos 1. 1 al cuadrado es 1. Menos 1 es 0. Y 2 al cuadrado es 4. Menos 1 es 3. Entonces, el menos 2 con el 3. Aquí formamos un punto. Menos 1 con el 0 formamos el punto aquí. El 0 con el menos 1 ponemos el punto aquí. El 1 con el 0 se pone el punto aquí. Y por último, al 2 con el 3. Ahí tenemos todos los puntos unidos. Y por último, ya para terminar, entonces sería menos 5 cuartos por 2 al cuadrado. Y recuerden que meterle paréntesis no hace daño. Es para no equivocarse. ¿Ok? Y así con los otros números. Entonces no los voy a escribir, solo los voy a poner aquí en la calculadora y voy a ir
Voy a ir cambiando, poniendo los resultados. Entonces sería menos 5 cuartos, perdón, por 2 a la 2 por 2 a la 2 más 10 por 2 menos 15. Eso nos va a dar igual a 0. Aquí nos da 0. Ahora cambiamos el 2 por un 3. Ahora aquí cambiamos el 2 por el 3. 5 cuartos. Que 5 cuartos pasado a decimales es 3,75. Ahora vamos con el 4. Ponemos el 4. Ahí sería 4 igual a 5. Aquí sería 5. Ahora voy cambiando a 5. Eso nos da 15 cuartos otra vez. 3,75. Y por último con el 6. Cambiamos al 6. Ahí me equivoqué, disculpen. 6 al cuadrado. 6 al cuadrado. Eso nos da 0. Ok, entonces 5 cuartos es 3,75, más o menos. Entonces 2,0. 2,0. Se pone aquí el punto. 6,0. Se pone aquí el punto. El 3,5 cuartos, o sea, 3,75. El 3,75 iría por aquí. Entonces con 3 se forma un punto. 4,5. 4,5. Y el 5 otra vez con el 3,75. Entonces vamos por aquí. Esa sería más o menos la idea de la gráfica. Bueno, con esto hemos finalizado la explicación de esta práctica de examen. Yo espero que les sirva bastante para el examen, ¿verdad? Cualquier cosita estamos a la orden. Muchísimas bendiciones y gracias por ponerle atención a este servidor.